Lo primero que vamos a ver es un panorama general. Aquí les muestro algunos puntos del caso, de lo que se trata. Maruti Suzuki ha sido un jugador dominante en la industria de automóviles en India desde que comenzó a operar en 1981. Durante 3 décadas ha logrado la mayor cuota de mercado en la industria de automóviles de pasajeros, pero después de 28 años de crecimiento consistente, experimentó una caída en el volumen de ventas. Esto fue en 2012. Otra situación que nos plantea el caso es que los fabricantes de automóviles han tenido poco control sobre precios, que los precios de los combustibles se han incrementado y que los costos de los insumos para la manufactura también han aumentado. Entonces, ese es el panorama general. El caso nos plantea 6 preguntas. La primera es, ¿cuáles son los retos y oportunidades para los fabricantes de autos? Bueno, aquí, ya después de lo que el doctor explicó, creo que ya está bastante claro a qué tipo de estructura pertenece, pero bueno, tendrán que plantear a qué estructura de mercado pertenece, si es un monopolio, si es competencia perfecta, monopsonio, oligopolio, etcétera, ¿no? Ya con lo que se vio, yo creo que lo tienen bien claro. Y en función de la estructura de mercado, van a poder decidir cómo maximizar los ingresos. Si aumenta el precio, ¿aumentan las ventas? ¿O le conviene más bajar el precio para que aumenten las ventas? Etcétera. Ya lo tendrán que plantear. Entonces, para identificar los retos a los que se enfrenta la empresa, así como las oportunidades, es importante que se hagan las siguientes preguntas. ¿Qué ha sucedido con el precio de los combustibles? ¿Qué ha sucedido con la competencia? ¿Se ha incrementado o ha disminuido? ¿Qué ha pasado con el nivel de ingreso? ¿Cuál es el nivel de ingreso de la población? ¿Qué ha pasado con los precios? ¿Ha habido inflación o no? ¿Cuál es la densidad de automóviles que se tenía en la India? ¿Qué ha pasado con los precios de los insumos? ¿Han incrementado? ¿Han disminuido? ¿Qué ha pasado con la mano de obra? Es decir, háganse todas estas preguntas para poder clasificar, ¿no? ¿Son retos o son oportunidades que ha tenido la empresa? Para la pregunta 2, nos dice, ¿qué es una guerra de precios? Se requiere de una definición de guerra de precios, la cual ustedes pueden consultar en el libro de texto, y a partir de esa definición de guerra de precios, aplicarla al mercado de automotriz indio. Entonces, yo aquí les sugiero, les pongo como un tip, evaluar cuáles son las reacciones de Hyundai Motor y de Tata Motors sobre las decisiones de precio, en respuesta a los cambios en el precio de Maruti. Entonces, ¿qué pasa? Si Maruti bajaba el precio, ¿qué hacía la competencia? Y bueno, también preguntarnos si Maruti lo subiera, ¿iba a ser lo mismo la competencia o no? Etcétera, ¿no? Entonces, evaluar cuáles son las reacciones de los competidores ante un cambio en el precio. Para la pregunta 3, ¿por qué han permanecido los precios inamovibles para los autos? Aquí no solo han permanecido inamovibles, sino también el caso por ahí nos menciona que se han ido a la baja los precios. Entonces, ¿qué pudiera estar afectando los precios? Factores de proteccionismo, factores de competencia, economías de escala. Ya con lo que el doctor tocó en el chat, economías de competencia es un concepto a largo plazo. Cuando se pueden mover todos los factores de producción. Si duplicamos los factores de producción y la producción aumenta menos que proporcionalmente, hablamos de economías de escala. Si duplicamos los factores de producción y la producción aumenta más que proporcionalmente, hablamos de economías de escala, ¿no? Entonces aquí evalúen si se aumenta el precio, ¿qué va a hacer la competencia? Si disminuye el precio, ¿cómo va a actuar la competencia? Entonces siempre en función de la competencia, ¿no? Para la pregunta 4, ¿de qué manera son relevantes las elasticidades precio, la elasticidad ingreso en la toma de decisiones? Es importante que en este caso no es necesario calcular elasticidades, este caso es más conceptual. Les recomiendo mencionar la definición de elasticidad de ingreso, mencionar la definición de elasticidad precio, de elasticidad cruzada, y evaluar qué le está pasando al ingreso de los consumidores. En el caso de la elasticidad de ingreso, si es positiva, hablamos de bienes normales. Si es negativa, hablamos de bienes inferiores. En la elasticidad cruzada, si es positiva, hablamos de bienes sustitutos. Si es negativa, hablamos de bienes complementarios. Entonces,
Aquí en la pregunta nos dice, analice la elasticidad cruzada y la elasticidad de la demanda en función de los ciclos. Y volviendo al punto que les comenté en la pregunta 2, del ejemplo, ¿cuáles fueron las reacciones de Hyundai Motor y de Tata Motors? También nos sirve mucho para esta pregunta. Si Hyundai Motor baja el precio, ¿cómo afecta las ventas de Maruti? Evalúenlo. O ¿cómo afecta el precio de los combustibles? Podríamos decir que son bienes sustitutos, bienes complementarios. Entonces, evalúen, ¿no? Los ciclos es muy importante aquí, en esta pregunta. Para la pregunta 5, ¿de dónde provienen las economías de escala? Identifiquen cuáles son las fuentes de economías de escala y sugiero conceptos que provengan de factores de producción. Evalúen cómo afecta la nueva planta que se está o que se planea hacer en Gujarat. Y también consideren diversas fuentes de economías de escala. Yo aquí menciono algunas: economías de mercadotecnia, economías administrativas o de sourcing, por ejemplo. Pudiera decirse que tiene mejor gestión con proveedores Maruti por tener mayor cuota de mercado. Entonces, evalúen desde ese punto de vista, ¿no? Por último, ¿de qué manera puede Maruti sostener su rentabilidad en el futuro? ¿Qué se espera del precio futuro? Hablen de las diferencias en el corto y el largo plazo. Una parte muy importante de las ganancias parte del precio, ¿no? Entonces, evalúen qué se espera también de los costos, qué se espera de la demanda. Y bueno, aquí les planteo nuevamente la fórmula para el cálculo de las ganancias, ingreso total menos costo total. Entonces, pero bueno, aquí evalúen si el precio baja, ¿cómo serían las ganancias? Si sube o si afectamos el costo total, ¿qué le conviene más a Maruti para sostener la rentabilidad en el futuro? Entonces, bueno, básicamente estas son las 6 preguntas del caso.